continuando un poco el tema de la adaptación, vamos a ver cómo es el proceso de la formulación de un proyecto de cambio climático involucrando la teoría del cambio. Entonces, en la teoría del cambio, la idea de un proyecto usualmente responde a una necesidad de desarrollo y también responde a las necesidades y a las prioridades de un territorio y de un país. Es claro que uno, por ejemplo, en Colombia no puede hacer estrategias o formular estrategias que no correspondan a las prioridades del país o del territorio. Para el Fondo Verde del Clima, la formulación de un proyecto de cambio climático usualmente contempla 8 áreas de resultados, que son estas son estos dos círculos que muestran 4 medidas de adaptación y 4 impactos estratégicos de mitigación, donde cada una hay 4 áreas de resultados. Y usualmente los proyectos que se presentan al Fondo Verde del Clima eh, contemplan estas 8 áreas de resultados, pero se recomienda dirigirse a las más relevantes para la resolución de una problemática, porque esto es lo que va a permitir evaluar correctamente el proyecto. Entonces, para el caso de nosotros, en este proyecto SUMA, vamos a estar muy enfocados en los impactos estratégicos o en las áreas de resultados que están enfocadas hacia la adaptación. Principalmente, diríamos nosotros, que hacia los medios de vida de pueblos y comunidades y hacia la infraestructura y construcciones, porque son estas medidas que son más comunes en los territorios y es lo que nos va a permitir a nosotros impactar en estas áreas de resultado. Es recomendable que se impacte una o máximo 3 áreas de resultado para el Fondo Verde del Clima. Aquí les quiero mostrar cómo es el proceso de desarrollo de una nota conceptual, ya que este es uno de los fines que tiene el proyecto SUMA, llegar a una nota conceptual. Y esto se divide en 2 etapas. La primera etapa, que es el establecimiento del caso climático, que se compone de 4 pasos, y el desarrollo de las intervenciones, que es la segunda etapa, que también se compone de 4 pasos. Entonces, en el establecimiento del caso climático, nosotros primero debemos identificar o tener en cuenta los impulsores del clima, que es como la comprensión del sistema climático. Lo que nos explicaba Adriana es entender cómo en el territorio hay diferentes amenazas, hay diferentes impactos, el cambio climático de una u otra manera impacta diferente cada territorio, o hay territorios que tienen situaciones similares donde el impacto y los impulsores del clima son similares. Esto es muy importante identificarlo cuando uno está haciendo el caso climático. También es muy importante los peligros y amenazas, porque aquí en este paso se analizan cuáles son las amenazas que están asociadas al cambio climático y se tiene que tener en cuenta que es una escala de proyecto para uno entender qué es el problema, cuál es el problema que uno quiere resolver o qué es lo que se está enfrentando. En el paso 3 se pueden ver los impactos, la exposición y la vulnerabilidad de riesgos, que para este paso es muy importante comprender e identificar esos efectos que tiene el clima en el presente y a futuro. Igual que Adriana nos mostraba en la gráfica donde se expandían estos escenarios hacia el año 2040, esto es muy importante tenerlo también claro para el territorio y para la formulación del proyecto, porque es entender cómo los riesgos se derivan de la exposición y la vulnerabilidad. Finalmente, en el paso 4 de este caso climático, hay que identificar ese problema que queremos resolver, ese problema en el cual nosotros queremos generar un cambio. Entonces, aquí se debe definir este problema climático. Si, por ejemplo, queremos abordar el tema de inundación, entonces ahí es donde se define cuál es el problema que está asociado a esa amenaza. Y pues también aquí se empieza a hacer el análisis de la cadena causal para poder identificar el problema que queremos resolver y cuáles serán las actividades que se van a desarrollar. En el paso 5 se va a hacer, bueno, aquí ya empezamos con el desarrollo de las intervenciones, que es la segunda parte del proceso de una nota conceptual. Entonces aquí en el paso 5 se hace la transformación del problema a los objetivos. Entonces aquí nosotros tenemos que entender muy bien qué es el problema y cuáles son los objetivos del proyecto para llegar a los efectos deseados. Es convertir esos problemas en objetivos. En el paso 6 se habla de la formulación de la teoría del cambio. Aquí es donde entra nuestro desarrollo o
la importancia de la teoría del cambio, porque aquí en este paso es donde se elabora esa teoría para poder diseñar una estrategia que permita lograr los resultados que deseamos, lograr el cambio que estamos buscando con respecto al problema del caso climático. En el paso 7 se desarrolla el marco lógico desde la teoría del cambio, y entonces a partir de esa teoría del cambio se definen unos resultados, unos objetivos, los productos y las actividades. Esto viene, es como una cadena, es un paso que nos va, un proceso creativo que nos va a llevar a cómo nosotros vamos a lograr el cambio. Y finalmente, en el paso 8 vamos a hacer el desarrollo de la nota conceptual, donde la nota conceptual explica y justifica cuál es la lógica de esa intervención que se propone para contribuir al problema propuesto o al problema climático identificado. Entonces, ¿qué es la teoría del cambio? La teoría del cambio es un proceso que describe cómo y por qué se espera que se dé un cambio con respecto a un problema o a un contexto específico. En este caso es un contexto de cambio climático. Esta teoría se enfoca en describir cuáles son las actividades de un proyecto, cuáles son las actividades que debe incluir un proyecto que va a permitir el cambio deseado, que va a llevar al cumplimiento de los objetivos, que va a permitir a nosotros ver el cambio deseado con respecto al problema climático que hemos identificado. Entonces, este enfoque de la teoría del cambio nos lleva a comprender mejor el vínculo que existe entre las actividades que se proponen, los objetivos y el cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo, y cómo esto nos lleva a una mejor planificación de las actividades y de una forma detallada de cómo se va a producir el cambio, porque estamos enfocados también en los resultados, que en este caso son los outputs, en los productos, perdón, que son los outputs, y los resultados, que son los outcomes, que llama el Fondo Verde del Clima. Esto lo voy a explicar un poco mejor más adelante para que lo entiendan. Pero en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es qué es la teoría del cambio, cuándo se construye o para qué se construye mejor la teoría del cambio, y entender que la teoría del cambio no reemplaza el marco lógico. La teoría del cambio fortalece ese marco lógico porque es un proceso creativo de visualización del cambio deseado. Es un proceso que además lleva un conjunto de supuestos que nos van a permitir proyectarnos y de manera explícita cómo queremos que se produzca el cambio, y es un proceso que involucra la creatividad y que también involucra la articulación de muchas entidades y de todos aquellos que participan en la contribución para resolver el problema, porque hay diferentes partes con diferentes opiniones y con diferentes necesidades. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto hace parte de una formulación de un proyecto para permitir plantear esa secuencia lógica que nos va a ayudar a contribuir a resolver el problema. Y se construye para preparar la evaluación de impacto de un proyecto en su implementación. Y aquí les quiero mostrar cómo la teoría del cambio se va ajustando, se va implementando en el ciclo de proyectos. Cuando uno comienza un proyecto, están estas tres etapas de diseño, ejecución y evaluación. Entonces, ¿cómo entra la teoría del cambio aquí? La teoría del cambio en el diseño entra cuando se hace una conceptualización inicial y se desarrolla la lógica de la intervención, se justifica por qué se va a hacer esa intervención y por qué esa problemática. Entonces, aquí se desarrolla la teoría del cambio, se fortalece la lógica de intervención y se incluyen perspectivas amplias y, muy importante, los actores claves. Y también se hace el diseño del proyecto, un documento de proyecto que se basa en esa teoría del cambio. En la parte de la ejecución del proyecto siempre debe haber una revisión y ajustes adaptativos en la implementación, porque a veces cuando uno está ejecutando un proyecto se da cuenta que hay ciertos objetivos que tal vez no se puedan cumplir con las actividades que se están dando, entonces se debe reenfocar o se debe hacer ciertos ajustes para el cumplimiento de estos objetivos que llevan a la resolución de la problemática identificada. Y se presentan informes anuales
que también permiten hacer una evaluación. A la mitad de la ejecución se debe hacer una evaluación de cómo va el proyecto, también un poco para identificar esos ajustes que se deben hacer y se entregan unos informes anuales. Y finalmente, en la evaluación, pues se hace una revisión y una actualización para evaluar si los objetivos se cumplieron, si realmente las expectativas del proyecto o del cambio que se quería generar se están cumpliendo, y el aprendizaje, donde hubo oportunidades de mejora, que se puede implementar, si se puede hacer este proyecto y se puede implementar en otros territorios, si se puede ampliar, si se puede escalar. Esta parte de la evaluación es muy importante. Y esta es la ruta de la formulación con la teoría del cambio. Entonces, la teoría del cambio entra aquí en este ciclo, donde lo pueden ver en la flecha naranja, porque primero se hace un análisis de problemas y un análisis de causalidad, donde se identifican todas esas barreras existentes pues, del proyecto o en el proyecto, y se identifican los problemas y las causas en el análisis causal que les voy a mostrar más adelante. Luego se pasa a hacer un análisis de los objetivos y un análisis de las soluciones, donde se hace una priorización de objetivos, porque hay que tener en cuenta que uno no puede con un proyecto solucionar todos los problemas, entonces debe haber una priorización de objetivos para enfocarse en algo que uno sí pueda solucionar, y debe haber una identificación de una solución ideal para enfrentar esas barreras y para también identificar las potenciales acciones o las actividades que se deben desarrollar para el cumplimiento de los objetivos. El mapa de actores es el siguiente paso, y esto es muy importante porque aquí se identifican los actores que tengan mayor interés e influencia en el proyecto y los que quieren generar esa estrategia, los que permiten generar esa estrategia de involucramiento, porque al tener entidades que tengan una influencia grande en el proyecto, va a atraer a otras personas y el interés de otras personas se va a despertar por el proyecto y por participar en el proyecto, lo que es muy conveniente. Y también es muy clave que en el proyecto y en este mapa de actores estén incluidos las instancias representativas de las poblaciones, porque eso va a generar participación por parte de la comunidad o de las poblaciones que va a impactar el proyecto, y esto también va a generar o más bien va a asegurar la supervivencia o la continuidad del proyecto en el tiempo, porque no solo genera una responsabilidad en las comunidades, sino un sentido de pertenencia. Y se van a sentir partícipes del proyecto, para lo cual a futuro va a permitir que ellos se sientan no dueños, pero sí participantes del proyecto, y así puedan tener una continuidad en el tiempo de los proyectos cuando ya las entidades no estén en el caso principal o ya con el tiempo hayan decidido retirarse. Y aquí es donde entra la teoría del cambio, para preparar esa ruta del cambio. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el análisis de riesgos se identifican esos riesgos identificados, las barreras que pueden impedir el desarrollo del proyecto, y se identifican esos resultados que generan las acciones de participación y favorezcan la toma de decisiones y de acceso a los beneficios de las intervenciones. Entonces, a veces cuando uno tiene preparada la ruta del cambio y uno tiene preparadas unas ciertas actividades y unos ciertos objetivos, al hacer el análisis de riesgo, como les decía anteriormente, a veces hay que devolverse a la ruta del cambio para hacer ajustes que nos permitan cumplir con esos objetivos. Y finalmente sí se prepara el marco de los resultados, donde se deben incluir los indicadores y un presupuesto que nos va a llevar al cumplimiento de las metas. Entonces, este es el grueso de la presentación. Esta es la teoría del cambio, cómo se genera la cadena de causalidad para la teoría del cambio. Y esta gráfica se lee de abajo hacia arriba, empezando por los supuestos. Los supuestos son el inicio de esta cadena de causalidad. Los supuestos pueden ser cosas en las que se basa el proyecto, son, pues como lo dice su nombre, son suposiciones, como por ejemplo, se van a realizar todas las actividades en campo que se proponen, el desembolso del dinero se va a realizar a tiempo, se van a llevar a cabo todas las entrevistas que se tengan que llevar, o se van a sembrar todos los árboles que se tengan que sembrar. Dependiendo del objetivo, uno hace unos ciertos supuestos en los que se basa la formulación de este proyecto. Luego uno entra a mirar cuáles son las barreras y los riesgos. Es muy importante tener en cuenta que las barreras
y estos riesgos que se corren en el desarrollo del proyecto no hacen parte del objetivo del proyecto. O sea, es decir, el proyecto no pretende solucionar esos riesgos, esas barreras, no pretende solucionar todas las barreras que se identifiquen. ¿Cuál podría ser una barrera? Si uno está trabajando en una zona remota con dificultad de acceso y cuando llueve, la carretera o el acceso a esa zona se dificulta, eso puede llevar atrasos en el desarrollo del proyecto. Y esa es una barrera identificada que el proyecto no va a solucionar. El proyecto no va a enfocarse en cómo hacer que la carretera permita el ingreso de los materiales o el ingreso del personal. El proyecto está enfocado en otras cosas, pero eso es una barrera que se tiene que tener en cuenta a la hora del desarrollo del proyecto y en este ejercicio creativo que se debe hacer para poder llegar al cumplimiento de los resultados o de los objetivos. Y luego se pasa a las actividades. En las actividades son todas estas acciones que se llevan a cabo para producir estos productos o estos autos. Y es muy importante que vean aquí la diferencia con el marco lógico que usualmente en el árbol de objetivos o en el árbol de problemas es un efecto, una causa, un efecto, una causa. Es muy lineal. Acá ustedes pueden darse cuenta que un conjunto de actividades puede generar el producto 1, pero también puede generar el producto 2 y puede tener aportes para la generación del producto 3 y del producto 2. Y un conjunto de actividades a veces simplemente solo lleva al logro del producto 2. Es decir, aquí lo importante es que tengan en cuenta que muchos conjuntos de actividades o muchos productos no son solo lineales, sino que hay una conectividad de los productos y de las actividades. Y lo mismo sucede con los resultados. Aquí el resultado es producto, o pues sí, es el resultado de estas entregas, de estos productos, de estas actividades que llevaron a la generación de estos productos. Entonces, aquí también cabe mencionar que, por ejemplo, este producto 3 tiene un resultado que también hace parte del producto 4, o sea, están relacionados y todo está relacionado entre sí. Y muy importante, en el Fondo Verde del Clima, estos resultados hacen parte de una lista que ya está definida. O sea, uno no puede decir cuál es el resultado, uno no puede identificar el resultado que uno quiere generar, sino uno en la lista del Fondo Verde del Clima, uno escoge los resultados que uno puede llegar a aportar con su proyecto y a partir de ahí también se empieza a construir toda esta cadena de causalidad. Entonces, cuando les entreguemos la presentación, aquí en donde dice resultado o outcomes, que es como lo llaman ellos, pueden ver que hay un link, es una manito que los lleva a esa lista de resultados del Fondo Verde del Clima, para que cuando uno esté formulando el proyecto, entonces uno va a la lista y mira en los resultados qué quiere y qué cambio pretende generar uno con respecto a la problemática que uno ya identificó. Obviamente va a haber resultados que no se ajustan a esta cadena, pero va a haber otros resultados que uno dice, sí, yo los puedo lograr y entonces ahí los pone uno en esta cadena de causalidad y a partir de esos resultados uno también empieza a formular qué productos y qué conjunto de actividades va a desarrollar para llegar a esos resultados. Y una vez se obtengan esos resultados, se llega al impacto que es ese cambio logrado en las áreas estratégicas que se contemplaron en el proyecto. Entonces, si recuerdan en los círculos que les mostré de la primera diapositiva, esas áreas estratégicas, ahí es donde se va a ver el cambio a largo plazo, el impacto. Ahí es donde está el cambio logrado, en esas áreas estratégicas que se contemplaron al inicio del proyecto, que en este caso era la adaptación.